Visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Buenos días, muy buenos días, cuando las campanas de la iglesia nos anuncian las 7 de la mañana de este martes, ya martes 6 de julio del 2021. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos por este lado, nuestro querido poeta urbano, buenos días, Octavio Jaime Castillo Mendoza, así como a don Pepe Ávila Castañeda, pero de manera muy especial a todos aquellos que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, donde afortunadamente llega nuestra señal. Buenos días, mi querido doctor. Mira, Jaime, muy triste porque parece que no aprendemos, hombre. Nuevamente nuestro estado a nivel nacional ocupa el tercer lugar, subió a la categoría tercer lugar en materia de feminicidios, y todo hace suponer de que pues no tomamos en serio las recomendaciones que hacen los medios, las instituciones especializadas, incluso hasta las religiones están involucradas en estos asuntos y pues nada más se pregona la equidad de género y el respeto y la inclusión, pero ya en los hechos, pues ahí están las cifras contundentes y desafortunadamente tenemos que caminar con esos estigmas que pues en nada ayudan a que se considere que nuestro estado es un lugar de oportunidades y sobre todo de libertades, Jaime. Con esa noticia creo que se dice todo y pues la renuencia, como siempre, la obstinación de las tradiciones que se han perpetuado, pero que pues lo único que están creando es algo insostenible ya, porque a estas alturas yo creo que tenemos que buscar nuevas alternativas, Jaime. Doctor Ávila Castañeda, buenos días, como siempre, ¿cómo estás? Buenos días, contento de estar nuevamente con la gente que nos está siguiendo a través de la señal de Damas Visión y por supuesto a la gente que nos ve a través de la vía del Facebook, donde siempre lo he dicho, cada día es más la gente que nos sigue a través de esta red. Estamos contentos, la verdad es que este fin de semana fue un fin de semana bastante movido y bueno, destacar y felicitar a los jóvenes que organizaron el toquín de rock. Aquí hablábamos con Tavo sobre esto y precisamente destacarlo porque hablábamos de que ya tiene, creo que desde 2013 que no se escuchaba un toquín de rock aquí en Tamazunchale y bueno, con esto de la pandemia pues menos había oportunidad, sin embargo se dio el momento, obviamente siguiendo todas estas líneas, esta línea de cuidados, no en un lugar abierto, en un lugar donde no se congrega mucha gente, y esto pues resultó de buena manera, así es que tuvimos por ahí oportunidad de estar acompañando a la banda que se juntó, la banda que vino a tocar desde Gilitla, Paranoico, y por supuesto ahí algo que yo comentaba que tampoco había pensado, vivirlo de esta forma, ¿no? Ya resultando como parte de la vieja guardia, ¿no? Ya por ahí estábamos los que de antaño andábamos en los toquines, hoy pues se sumaron ya nuevas generaciones y pues allá andábamos unos poquitos ya más entrando en la onda de los chavorrucos, pero contentos, así es que aprovecho para saludar a mi amigo Trini Cos, fiel seguidor también de esta onda del rock and roll, a mi amigo Félix Morrison Hernández, compañero también de los medios del Cuarto Poder, ahí que estuvieron siguiendo, y también por supuesto a Sergio Slayer Vázquez, también de región Huasteca, que ahí estuvieron transmitiendo en vivo y por supuesto gozando también de esta música. Así es que saludo con gusto a toda esta gente y por supuesto cuando tengan oportunidad nuevamente, ojalá se dé más adelante, volver a tener aquí en Tamazunchale otra vez una nochecita como la del sábado, los invitamos. Así es que creo que fue algo bastante bueno, y sobre todo pues más tarde ahí en Generación X vamos a tener una entrevista con uno de los protagonistas de esa noche, así es que síganos más tarde aquí mismo por la señal de Damas Visión.
Bien, bueno. Pero la mejor noticia esta mañana, sin duda alguna, es la presencia de nuestro invitado. Un invitado que es de casa. Nos referimos al doctor Óscar Jiménez Villalobos, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 en Tamazunchale, que como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, mi querido doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con todo gusto nuevamente. Aquí Pues nos hemos amanecido también, doctor, con un semáforo verde muy engañoso aquí en San Luis Potosí, que obviamente no tiene nada contento a las autoridades estatales, pero sobre todo la preocupación de las familias continúa grandemente. ¿Qué podemos esperar de este semáforo que pues ni es verde ni nos permite ya tener paz y tranquilidad con esto del COVID? Buenos días. Es como dicen ahí en las redes, no es como las sandías, verde por fuera y rojo por dentro. La verdad es que desde que inició esto y desde que se empezó a determinar el semáforo epidemiológico, pues ha creado confusión, o ha habido gente que lo interpreta a su conveniencia para querer realizar actividades que no son las adecuadas ni las permitidas. Entonces, sí estamos verdes, y esta es una determinación de nivel federal que es en base a 12 puntos que toman en cuenta. Entre ellos es la transmisión comunitaria, el número de casos nuevos, la capacidad hospitalaria, la ocupación de camas, por decir algunos. Y en eso, pues sí estamos todavía con suficiencia, bastos. Pero desafortunadamente, y ha sido durante toda la contingencia, nos alarmamos cuando hay un número importante de casos. Es cuando ya nos queremos encerrar, cuando queremos tomar medidas drásticas y definitivas, y empezamos a señalar algunos sectores, o empezamos a señalar a algunos actores o comercios o eventos. Pero también como ciudadano, pues estamos, pues no podemos ser juez y parte, ¿no? Somos muy dados a señalar y a criticar, pero realizamos las actividades. Entonces, nunca ha dejado de haber riesgo, no ha dejado de haber transmisión. Sí ha habido días y temporadas, incluso semanas o más de una semana sin que tengamos la aparición de un caso. Es porque la gente no se está sintiendo muy mal y no acude a las unidades de salud a tomarse la prueba. Hay gente que ya en estos momentos sabe por la sintomatología que es COVID, y por el miedo a que le digan que es COVID y que lo detengan en la casa, no acude a tomarse la prueba y sigue haciendo su vida normal. Y efectivamente estamos en una situación engañosa en donde pensamos que los 12 casos nuevos de ayer son los únicos que hay, cuando en realidad pues no. O sea, atrás de esos 12 hay mucho más casos. Esos 12 nos fuimos a las casas a buscarlos, ¿sí? De unos pacientes que llegaron, pues nos fuimos a hacer los cercos epidemiológicos, y es en donde captamos a todos estos demás personas, que aún tenemos a más en espera de resultados, pero pues nuevamente tomamos la decisión de ir a campo, a la visita domiciliaria, a tratar de localizarlos ahí para poderlos ahí detener y poder limitar la movilidad y poder limitar que se sigan expandiendo las redes de transmisión de estas personas. Algunos lo han tomado con responsabilidad, nos han dado acceso, nos han dado las facilidades para la toma de muestra ahí domiciliaria, pero también hay que mencionar que a estas alturas ya la gente, gran parte de las personas son renuentes o niegan los síntomas,
Y no hay que perder de vista que en estos momentos de la mayoría, del 100% de la gente que se está infectando, el 80% es gente joven, gente por abajo de los 40 años, que no tiene vacuna y que las condiciones físicas le dan para que se esté moviendo a distintos puntos, a distintas actividades, algunas de ellas masivas. Y sobre todo lo más lamentable es que hemos estado monitoreando y ahorita 3 personas de cada 10 utilizan el cubrebocas, el resto no lo hace, y ese es, yo creo, que el factor más determinante. Incluso yo pudiera decir que el utilizar el cubrebocas es hasta más importante que el tener la vacuna. Es el método de barrera que me va a ayudar a que yo disminuya las posibilidades de infección. Y hay que tener en cuenta que hemos tenido aquí ya periodos de vacunación en distintos grupos de edad. Ya vacunamos a más de 60, a la gente de 50-59, ya iniciamos con los de 40-49, y en todas las fechas o en todos los puntos de vacunación se ha quedado corto, Se ha quedado corto en todos los municipios. Quiero resaltar que a pesar de las limitaciones en cuanto a transporte y todo eso, el municipio que mejor se ha vacunado es el municipio de San Martín Chalchicuautla. A diferencia de los demás municipios que cuentan con mucho más estructura en ese rubro para el transporte de gente y eso. En otros hemos estado muy bajos, y se ha estado buscando y se ha estado perifoneando, se les ha estado invitando, se ha estado haciendo acompañamiento con los ayuntamientos, pero también hay ahí una responsabilidad social de que no se están acercando y no están aprovechando esta oportunidad. Y hay que recordar que el tener o no tener la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte. La vacuna no me exime de que yo pueda infectarme, porque tenemos gente ya vacunada que está infectada y hemos tenido gente vacunada ya hospitalizada, pero sí disminuye la posibilidad de tener una enfermedad grave y disminuye las posibilidades de morir. Creo que ahí es en donde se está malinterpretando esta situación, en donde la gente ha estado retomando prácticamente la vida que había en el 2019. Creo que queda claro una vez más que somos de memoria corta y que nos olvidamos de las situaciones que, como el no poder realizar un velorio ni despedir a un ser querido, el tener por largo tiempo a alguien que quiero en un hospital, el que se me sature en las funerarias, el que se me sature en los panteones, el que no haya posibilidad de acceder a una cama de hospital, el que esté corriendo por un tanque de oxígeno o consiguiendo un tanque de oxígeno, la pérdida de tanta gente conocida, amigos, familiares. Eso creo que ya le dimos la vuelta a la página y nos olvidamos un poco de eso y estamos haciendo la vida normal, desafortunadamente, pues de manera muy inconsciente. Y no todo mundo, no todo mundo, porque hay gente que hasta la fecha sigue con todos los cuidados, sigue exagerando como se debe de exagerar, se sigue cohibiendo de acudir a reuniones incluso familiares, que toma todas sus medidas en sus cuestiones laborales, pero son los menos, y esa es la situación en la que estamos atravesando, y no hay que confundir el color verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo determinan cierto nivel de riesgo, pero en ninguno quiere decir que estamos con cero riesgo, y nunca vamos a estar en cero. COVID llegó para quedarse, a pesar de que
hay un buen número de personas ya vacunadas que tienen este tipo de protección, y algunas otras personas que cuentan con la inmunidad natural porque ya tuvieron la infección. También tenemos que tener en cuenta que la inmunidad tanto de la vacuna como la inmunidad natural por una infección se tiende a desaparecer. Entonces, esto va cambiando, es un virus que constantemente muta como todos los demás virus, y que están apareciendo gran cantidad de variantes, y la gente se alarma y hablan de la variante brasileña, y de la sudafricana, y de la inglesa, y de la hindú, muy alarmados. A mí me ha tocado escuchar, hay conversaciones en donde están realmente alarmados por esta situación, pero pues están teniendo las pláticas sin protección alguna, ¿no? Entonces, cuando relajamos las medidas, cuando bajamos la guardia, es difícil que podamos hablar de una baja transmisión, es difícil que podamos hablar de que no vayamos a tener casos, y es difícil de que no vayamos a poder presentar muertes. Entonces sí tenemos que retomar esto con mucha consideración, independientemente del tipo de variantes y todo. Hay muchas que ya hay en territorio nacional, pero las medidas de protección son las mismas, que es la utilización del cubrebocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento social, las medidas de sana distancia, todo lo básico que tenemos año y medio mencionando todos los días. Del rebrote de la pandemia, pues es una preocupación a nivel mundial, no nada más es aquí regional o del estado. Hemos visto que en países ya pues que se llaman desarrollados, como el caso de Israel, donde se presumía que ya el 100% de la población estaba vacunada, está teniendo rebrotes. En Inglaterra no se diga, y en Estados Unidos, que son los vecinos más próximos, la variante Delta, que dicen que está pues victimizando a jóvenes y niños, que es la gran preocupación ahorita entre los gringos. ¿Pudiera platicarnos cuáles son las características de esta variante? Y en caso de que así fuera su capacidad de penetración en todos los sectores, sobre todo en los de más alta marginalidad, ¿qué oportunidad tenemos nosotros, los que nos hemos vacunado ya, que tenemos cuando menos esa alternativa de haber recibido la vacuna religiosamente? Porque hay muchos sectores que todavía no se quieren ir a vacunar. Afortunadamente, bueno, la variante Delta, que es la que ahorita está considerada como de mayor riesgo, es mutación como las demás, ¿no? Un virus tiene gran posibilidad de mutar en su estructura y tener mayor capacidad para adherirse a los receptores de los organismos. Ahí la diferencia. Hay vacunas que son efectivas cierto porcentaje casi para todas las variantes, pero la Delta es la que se ve que es más pues es más omisa para poder dar esta protección. Efectivamente, hay en otras partes del mundo, incluso hay lugares en donde ya van por su cuarta ola, ¿sí? Por su cuarta ola y son potencias mundiales, ¿no? Lo mismo, y no ha sido otra situación más que la relajación social, la confianza y el querer reactivar todas las actividades de manera habitual. Eso es lo que los ha llevado a que esto se pierda, y bueno, pues no somos la excepción. La variante Delta ya está en territorio nacional, se han hecho pues los cercos adecuados, pero pues, es un virus, se mueve, los virus se mueven si la gente se mueve, ¿sí? Entonces, no estamos exentos de eso. Basta con que, bueno, está en la Ciudad de México, pero una vez que se empiece a
aprender, por decirlo así, pues ya sabemos que de ahí va a saltar a todos lados, como nos ha pasado en las 2 ocasiones anteriores. Entonces es realmente la misma situación. Vacunado o no vacunado, tengo la posibilidad de volverme a infectar por cualquiera de las variantes, y cualquiera de las variantes o la COVID original tiene la capacidad de infectar a jóvenes y a niños, ¿eh? O sea, no hay distinción en cuanto a edad o sexo. La capacidad es la misma, simplemente que los jóvenes y los niños son superinfectantes. Es gente que se infecta, que difícilmente va a tener sintomatología o alguna cuestión clínica importante, y van a pasar desapercibidos. Y si son dados por ejemplo, los niños son dados a que todo el mundo los estemos cargando, acariciando, besando, jugando. Por eso el mote de superinfectantes, porque están aparentemente en buenas condiciones, pero son los que tienen una gran posibilidad, capacidad de estar infectando a otras personas que sí tienen factores de riesgo. Aquí es nuevamente lo que he platicado en otras ocasiones, a distinción de otros países, pues somos el país, o somos uno de los países con factores de riesgo muy importantes, ¿no? Hablando de cuestión de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de problemas renales, de problemas cardíacos, que todos esos pues coadyuvan para que pueda presentar una enfermedad grave y con alto riesgo de perder la vida. Y ya no estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de gente incluso de 30 años en adelante que está ocupando una cama de hospital por sus condiciones clínicas y que aparte se infectan de COVID. Entonces, pues no estamos en las mismas circunstancias que esos países, y efectivamente, a pesar de tener un número muy, muy importante de gente vacunada, se está presentando un incremento en el número de casos, pero va de la mano de que han relajado también las medidas. Y bueno, pues efectivamente somos vecinos de Estados Unidos, y a pesar de que ya también ahí se trató de proteger esa parte de la franja fronteriza, inmunizando a gente de menor edad, pues eso no quiere decir que no se va a meter, ¿no? O que no va a haber mayor movilidad del virus. Eso sin duda va a estar llegando, y nos va a llegar por tierra, por mar, por aire, por todos lados. Entonces, la única forma de poder seguir resguardándome y protegiéndome es utilizar las medidas de protección, las medidas de distanciamiento, las medidas de aislamiento, de seguir interactuando en medida de lo posible solamente con mi núcleo familiar, que sabemos que es difícil, y para la población huasteca es prácticamente imposible. O sea, de verdad que nos cuesta mucho trabajo dejar de darnos un abrazo, dejar de darnos un beso, dejar de compartir una bebida, o el zacahuil, o el cafecito con pan y cosas así. Es muy, muy difícil. O sea, las características sociales de la población huasteca, que son tan bonitas y que son tan cálidas, en este momento es otro factor que tenemos en contra, porque no lo hemos sabido interpretar, y bueno, pues se ve reflejado en que gran parte de los 3.110 casos que tenemos registrados hasta el momento, muchos han sido brotes familiares. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando surgió lo de la pandemia y posteriormente se empezó a mencionar una posible vacuna, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo y se fue trabajando precisamente en esta vacuna, recordamos que fue en otros países antes que México donde surgió la vacuna, ¿no? Y que incluso
Por ahí llamó mucho la atención esta parte de que se empezó a mencionar un famoso turismo sanitario, donde personas que tenían la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos por la doble residencia, iban de aquel lado de Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Finalmente la vacuna llegó a México y comenzó a vacunarse de acuerdo al esquema, ¿no?, que usted ya nos mencionaba, que se programó a través del gobierno federal. Sin embargo, la noticia que se recibió con mucha alegría poco a poco de repente fue teniendo ciertas variantes, ¿no?, sobre todo por cómo somos dados aquí en México, ¿no?, de que si me estaban inyectando agua, que si ya estaba vacunado y me hacía efecto, gente que se contagió y falleció a pesar de estar vacunado, ¿no? Y lamentablemente pues esto causa una cierta generación de comentarios, de dudas, y precisamente de lo que hablaba Tavo, ¿no?, de que de repente hay gente que no quiere vacunarse porque ahora ya le metieron miedo sobre la vacuna, ¿no? Incluso veíamos hace unos días a través de las redes sociales, ¿no?, en esto que se da hoy en día con estos jóvenes youtubers que son muy dados a influenciar a la gente precisamente sobre el tipo de vida que llevan, y uno de ellos muy famoso mencionaba, ¿no?, que su papá ya estaba vacunado pero que no lo dejaban viajar por Europa a pesar de estar vacunado, ¿no? Y mencionaba que no lo dejaban viajar por el tipo de vacuna que tenían. A lo que voy es, ¿cuál es la diferencia entre las marcas o los tipos de vacunas que de repente existen? Porque ha surgido esa duda, y de qué manera la gente, la ciudadanía en general puede estar digamos, clara, ¿no?, consciente de que esa vacuna que se están recibiendo es efectiva, ¿no? Porque usted mismo lo mencionaba, aunque esté vacunado, a lo mejor una dosis sí es efectiva contra las variantes, o a lo mejor la otra, o depende de las marcas, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre estos laboratorios, entre este tipo de vacunas, y si estas vacunas finalmente tendrán que repetirse en una dosis posterior en el caso de que sigan surgiendo mutaciones? Sí, es importante esto que comentas porque, digo, la verdad es que somos una sociedad altamente morbosa, y se da mucho lo de la infodemia. Y somos más dados a estar compartiendo y haciendo ruido con las cuestiones que parecen ser malas o que son malas, con las cuestiones falsas, las cuestiones que causan ruido, escándalo. Es lo que somos muy dados a estar compartiendo por todos medios. Y realmente el meternos a consultar a lo mejor una página oficial, el meternos a leerle poquito, pudiéramos tener otro tipo de información. Y si generáramos esa red de estar transmitiendo eso, que de verdad científicamente está comprobado, pues estaríamos viviendo otra situación, ¿no? Pero es difícil poder querer manejar la pandemia y la vida y la cuestión política y todo solamente a través de las redes sociales o de memes o de los influencers, que pues yo no tengo nada contra estas personas que se dedican a eso y es respetable, ¿no? Pero pues también yo no sé la capacidad intelectual que tengan, ¿no? Sí, pero sobre quién influye, ¿no? Entonces es gente que sí tiene esa facilidad de influir sobre cierto sector de la población, pero que tiene la facilidad de que la gente los esté viendo y los esté replicando y los esté compartiendo y todo eso, pero pues intelectualmente yo creo que distan mucho de lo que necesita México y el mundo, ¿no? Las vacunas, todas, pues estamos casados yo creo que con el prestigio de los laboratorios, ¿no? Entonces hay laboratorios de mucho prestigio, reconocidos mundialmente por muchas cosas, y que no, pues es garantía. Entonces podemos mencionar no sé, la Johnson, ¿no?, que solamente la está poniendo en Estados Unidos, la Pfizer,
Pero todas las vacunas han tenido su proceso de creación, su proceso sí, y bueno, el que no sea avalado por Estados Unidos no quiere decir que no haya sido ya realizado los ensayos en la población que se crearon, ¿no? Pero ¿a qué vamos? Todas las vacunas dan cierta protección. Sí varía el porcentaje, pero todas me dan cierta protección. El resto de la protección me la tengo que dar yo con los cuidados. O sea, no se lo puedo dejar a la suerte. Hay vacunas que es de una sola dosis, hay vacunas que son de 2 dosis. Si me pongo una sola dosis cuando son 2, pues de nada me sirve. Hay que tener en cuenta que también me vacuno y hasta las 2 semanas, 3 semanas empiezo a generar la protección, no es de manera inmediata. Y esa es la situación, de verdad. Es cierto lo que comentas, estábamos vueltos locos y estábamos señalando y estábamos impresionados cómo estaban vacunando en Europa y aquí no, y cuándo iba a llegar aquí y llegó aquí y por qué nos discriminaban y por qué solo cierto grupo. Y bueno, ahora están las vacunas y ahora la gente no llega como debe de llegar, ¿no? O sea, hay parte de responsabilidad social en donde, a lo mejor por miedo, por esta mala información, pero de verdad que es algo que no deberíamos de perder esa oportunidad. Hay gente que ya quisiera tener ese acceso. ¿Cuál es la mejor vacuna? De verdad, la que esté en el momento. No tenemos, en todo el mundo no hay la capacidad de producción para tener vacuna para todo el mundo en un mismo momento, que sería lo ideal. No hay la capacidad de producción, aún así estén los laboratorios a su máxima capacidad trabajando. Entonces, por eso se ha ido dispersando de manera dosificada. Y en el caso de nuestro país, bueno, pues se ha tratado de ir protegiendo a los grupos vulnerables principalmente, empezando con los adultos mayores, pero pues nosotros somos grupo vulnerable por condiciones de riesgos desde los 30 años, ¿no? Entonces ha sido muy complicada esta situación. Entonces sí está eso, que no dejemos pasar esa oportunidad, o que no esperemos a que llegue de cierto laboratorio, porque posiblemente no va a llegar. O sea, así como están llegando al país, en ese momento se dispersan y en ese momento se aplican. Nosotros hemos aplicado CanSino, hemos aplicado Sinovac, hemos aplicado AstraZeneca, pero en el momento ese es la mejor, es el recurso que tengo yo en ese momento, y que sea mucho o poco es lo que me va a dar cierta protección. El resto pues tengo que ayudarme yo. La vacuna no va a hacer todo por mí, y ahí sí tenemos que ser conscientes de esta situación. Y efectivamente lo más seguro es que esto vaya variando, va a ir mutando, y va a ser como el caso de influenza, que posiblemente en 1 año, 2 años nos vamos a tener que estar vacunando anualmente, y va a pasar lo mismo, porque también nos peleábamos por la vacuna de influenza, y también ahora hay que estarlos correteando hasta en las mismas casas. Entonces es una cuestión que regreso nuevamente a la cuestión de que somos de memoria corta, ¿no? Doctor, cuando empezó esta pandemia, y ya lo comentamos aquí en esta mesa, la preocupación era qué iba a pasar con las comunidades, con esos sectores de alta marginación, y vemos que los resultados pues no fueron tan dramáticos como se creía. Creo que la zona cero de más alto riesgo se dio aquí, en la cabecera municipal, por las reales estas de asentamientos de los comerciantes llamados informales, que hicieron una cadena ahí de contagios y que nadie hacía nada para cuando menos limitarlos. Y en cambio en las comunidades sí tomaron la mayoría de ellos en serio las disposiciones de la jurisdicción, y vimos que pues por fortuna hicieron un reconocimiento a esos comités de salud
en días pasados, doctor. Platíquenos qué experiencia le deja esto. No, entregamos por ahí unos reconocimientos. Es gente que nos ha seguido ayudando durante la contingencia y a estar informando a su gente, a estar cuidando que salgan con su cubrebocas, a estar cuidando que los días de plaza no salgan con niños o que no salgan embarazadas. Esas personas, bueno, pues han sido aliados indiscutibles. Ellos, los reconocimientos que se dieron es un reconocimiento que se llama por comunidad saludable o un entorno saludable, que son comunidades en donde todas las personas tienen su esquema de vacunación completo, en donde todas las personas cuentan con letrina, en donde todas las personas cuentan con una estufa pues de gas o de madera o ecológica, pero fuera del domicilio por la cuestión de los humos, en donde todos los miembros de cada familia tienen las detecciones que les corresponden de acuerdo a edad y a sexo, en donde todas las embarazadas están en un control, en donde los diabéticos y los hipertensos están todos, van a sus citas programadas, en donde tienen un club de autoayuda, en donde se juntan para hacer, bueno, cuando se puede, para hacer actividades físicas y intercambian experiencias personales en cuanto a sus dietas y cosas así que les funcionan. Esas son las comunidades saludables y a esas comunidades se les da un reconocimiento. Estas comunidades habían estado trabajando en el 2019 y en el 2020 y por cuestiones de la contingencia se tuvo que detener esa actividad de entregarles su reconocimiento, que ahorita lo pudimos hacer porque también es digno de reconocerles que en muchos casos, como lo mencionan, se han mostrado mucho más conscientes y más responsables que otras personas. Y sí, desafortunadamente, de toda la Huasteca Sur, pues Tamazunchale es el lugar más complicado y de más alto riesgo por las situaciones que representa Tamazunchale. Tamazunchale es un centro comercial impresionante, tanto entre Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, y hay un movimiento de gente, de dinero, de mercancía, de comercio impresionante. Entonces Tamazunchale es muy importante y es tan importante que pues que no quisiéramos que estuvieran pasando estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Tamazunchale no merece eso. Tamazunchale merece que nos cuidemos más, que nos critiquemos menos y que nos cuidemos más. Y luego nos estamos quejando de que suspendemos comercios, de que suspendimos establecimientos, de que ya se sancionó a alguien, pero están sin protocolos, están sin el uso de protección, o dejan entrar a la gente sin nada. De verdad, estar en la zona centro en este momento es complicado, ya nadie trae cubrebocas y no hay el espacio para tener una distancia de 1,5 metros o 2 metros entre persona y persona. Es ir chocando con todo mundo, y uno pasa ahí por el pasillito donde están los comerciantes, pues nada más escucha el tosedero, lo que no, hombre, pues uno ya va paranoico, ¿no? Está complicado. Entonces de verdad, ya lo habíamos estado haciendo, es cuestión de retomarlo, para no perder o para que no se suspendan actividades que en este momento ya están permitidas y que le están dando el sustento a muchas familias. Entonces ahí es la cuestión de reciprocidad, de decir, pedían el espacio, pedían todos los días vender, pedían aperturar todo está aperturado, pero pues vamos a ser responsables con el cuidado mío, de mis empleados y de mis usuarios, que eso es lo que está ahorita quedando a deber. Y otro factor importante, o otro sector importante,
sigue siendo el transporte rural, porque el transporte de aquí de la zona urbana están respetando eso, están respetando el que la gente suba con cubrebocas, los choferes traen cubrebocas, desinfectan las unidades. De verdad yo les agradezco mucho a la organización Tupa, a los taxis que estén haciendo esas actividades, porque disminuyen mucho los riesgos, de verdad. Y se han visto sacrificados porque no suben a su capacidad de transporte a la cual tienen, y se ven afectados económicamente, pero están siendo responsables. Pero el resto de más transporte, el que va a las comunidades, de verdad que es una bomba de tiempo. Y no hay que perder de vista que todavía entre la comunidad se está moviendo mucha gente que es asintomática, que está infectada, que no va a tener ni un estornudo siquiera, pero que tiene la capacidad de estar infectando a más gente. Entonces el hecho de, si yo me meto a una camionetita de esas, en donde van 15 personas, con uno que vaya ahí platicando, es más que suficiente para que 6, 7 salgan premiados. Y de esos 6, 7, pues se los van a llevar a sus domicilios, y es como empiezan las grandes cadenas. Y la única forma de estar limitando este tipo de transmisión, pues es la utilización de equipos de protección. Y nosotros no queremos que se suspendan actividades, no queremos que la gente se vea afectada económicamente, porque ya lo fue por mucho tiempo. Pero bueno, pues también tenemos que ayudarnos un poquito para que esto no se pierda. Si el Estado llega a cambiar de color en una quincena o en un mes, se van a restringir nuevamente actividades en las cuales ya ahorita ya tenemos permiso. Entonces, esto ya no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos. Doctor, desde la capital del Estado, sigamos respetando las medidas que marca la Secretaría de Salud, no bajemos la guardia. La familia Betty Rangel Pérez, Armando Quesada Romero está muy de acuerdo con este programa, Carlos Ángeles Rodríguez de Tetamán, del puerto Jaibo de Tampico, Celia Guadalupe Guerra García, de acuerdísimo con esto, y muchas personas más que están viendo el programa, pues están sumamente preocupadas también por lo que está pasando ahorita con esto del semáforo verde, que ni es verde ni es rojo, sino todo lo contrario. En un momento vamos a continuar con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros. Primero creíamos que el COVID no existía y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver. Las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas, las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia. Todo eso que hacemos sí es bien peligroso. Pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí aprueba una nueva ley de protección a los animales con estrategias y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto hacia todos los seres vivos. De igual forma, se implementa como medida de control de natalidad canina y felina el programa Animal Comunitario y se obliga a los maltratadores de animales a que acudan a terapia psicológica. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento
Venta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Que ningún niño pierda sus estudios mientras se recupera de alguna enfermedad. El Congreso del Estado modificó la Ley de Salud para que alumnos de educación básica y media superior reciban el acompañamiento técnico-pedagógico en su convalecencia en el hospital o en el hogar para reintegrarlo al sistema educativo regular. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Presea el Mérito Plan de San Luis para Emanuel Rafael Marcos Coulón Castro, impulsor de cientos de generaciones de Boy Scouts en San Luis Potosí desde hace 72 años y entrega sin medida a la Cruz Roja Mexicana. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Transporte urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad. Todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial. Viaja con nosotros, siéntete seguro. Por tu seguridad estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Por unanimidad, el Congreso del Estado reformó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que integra la perspectiva de género y el lenguaje incluyente. La Administración Pública deberá adoptar medidas de acción afirmativa positiva para personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que viven en la zona rural. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana está con nosotros al doctor Óscar Jiménez Villalobos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, pues platicando acerca del tema tan importante como es el COVID. Doctor, hemos visto y pues con mucha preocupación que Anuncios y Espectáculos aquí en la cabecera municipal ha autorizado a diestra y siniestra todo tipo de permisos para hacer eventos, pues eventos propiamente con muchísima gente. Sin embargo, creo que están en su derecho, pero también pues a la Secretaría de Salud y al municipio, a nosotros, pues prácticamente esto lo vemos como una bomba de tiempo que en cualquier momento va a detonar o ya está detonando. ¿Qué se puede hacer como autoridad de salud o simplemente como sociedad en general? Pues hay actividades que realmente, tenemos que aprender ya a convivir con el virus, ¿no? Realmente, le repito, no es algo que vaya a llegar en algún momento a desaparecer o que no vaya a haber transmisión o que no vaya a haber infectados. Tenemos que llegar al punto de tener un buen nivel de inmunidad, ya sea natural o por vacunación, para poder ir mermando la transmisión, pero va a ser difícil que lleguemos a cero, imposible. Entonces COVID va a seguir coexistiendo como todas las demás infecciones virales, como dengue, como influenza, como otro tipo de
de infecciones respiratorias, y vamos a tener que aprender a vivir con él. Pero vamos a tener, o tenemos que ser responsables y conscientes de cómo salir a realizar actividades sociales y a cuáles sí puedo ir y cuáles son las medidas definitivas, ¿no? De todo el país han aperturado ya incluso conciertos u obras de teatro, pero con cierta capacidad de público y con las distancias muy bien establecidas, actividades deportivas. Digo, nosotros no tenemos por qué ser la excepción, o sea, se pueden retomar porque hay gente que efectivamente de eso vive, pero pues yo creo que sí hay que tener ahí sus protocolos muy bien establecidos, en donde haya la gente con la distancia adecuada, con las medidas pertinentes para el acceso, que se delimite muy bien qué grupos de edad pueden acceder, y sobre todo el que yo como persona pues sienta que si tengo cualquier malestar, pues no asista y que mejor acuda a una de las unidades de salud. En este momento cualquier sintomatología, y ya no solo respiratoria, porque ya hemos visto que COVID incluso puede ser solamente un dolor de cintura, o puede ser un dolor de cabeza, o puede ser solamente diarrea, no todo lo demás se puede manifestar de esa forma. Entonces, no minimizar, están aperturadas todas las unidades de salud, pueden acudir a su valoración, pueden acudir a su detección. Si yo acudo a una unidad con tiempo y me realizo la detección, debo de ser responsable y de detenerme, de aislarme, de moverme solo, si es que vivo solo, y con todas las medidas ir a hacer mis compras o lo que tenga que hacer. Pero no puedo estar de forma irresponsable sabiendo que estoy infectado y yendo a convivir con la gente que supuestamente quiero, porque ese no es una muestra de amor, ¿no? Ni con más gente. Entonces, ahorita la situación delicada está en la población joven, que son los que se están moviendo de manera increíble en un sinnúmero de fiestas y de eventos que hay los fines de semana, y sabemos que bueno, pues también todos extrañamos a lo mejor un traguito o algo, pero ya los excesos nos hacen perder la compostura y todas las cuestiones de protección, y lo que ahí adquirimos nos lo llevamos a casa, en donde seguramente hay gente con posibilidades de presentar una infección grave, aún a pesar de tener la vacuna. Entonces, a esto todavía le falta un buen recorrido, y tenemos que saber cómo transitarlo. Ya lo sabemos, el problema es que no lo hacemos, lo hemos dejado de hacer, es cuestión de retomarlos. Si revertimos esa cifra que les daba, si en lugar de que utilicen el cubrebocas 3 de cada 10, lo utilizaran 7 de cada 10, pues, limitamos esto y lo revertimos, y limitamos daños, y limitamos dolores, y limitamos pérdidas. Pero sí es responsabilidad de toda la sociedad. Doctor, hablaba de esta relajación social y sobre todo de esto que se está dando, ¿no? De esta apertura, ¿no? A tratar de seguir un poco con la vida que se tenía antes, esta vida social. Hablaba yo al inicio de que este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en un evento donde pues sí era, digamos, la novedad en ese momento, pero aún, digamos, se respetaron ciertas reglas. La banda quería más música, pero se impactó un horario precisamente para que no se alargara y que no incumplir en ciertas normativas, y precisamente pues se acabó temprano, y en el transcurso a nuestro domicilio pudimos observar que bueno, había restaurant bar, que estaban llenísimos de gente, ya era tarde, ¿no? Y seguían como si fuera una normalidad, ¿no? También me ha tocado ver lo que se mencionaba acerca de que por
ciertas circunstancias me he quedado atorado en unas comunidades y me he tenido que regresar en el transporte público, en estas famosas urbans, hablemos de la ruta que hablemos, y me ha tocado ver cómo vienen atascadas de gente, así literal, todos sin cubreboca. En una ocasión incluso veníamos 15 personas adentro de saliendo de esa comunidad, incluyendo el chofer, y nada más éramos 3 las personas que traíamos el cubrebocas. Todavía en el transcurso del recorrido hacia la cabecera, el chofer subió más gente. Yo creo que finalmente al llegar ya a la cabecera, el chofer se toma la molestia de decirles a todos que por favor se pongan el cubrebocas. En ese entonces creo que todavía nuestros compañeros del SCT estaban haciendo sus estos operativos y ya los choferes sabían que llegando a cabecera los iban a topar, ¿no? Pero en todo ese transcurso desde allá acá nadie venía con cubrebocas, o bueno, la mayoría no. Respecto a este tipo de medidas que se ha dando, yo creo que es importante conocer o saber su opinión acerca de, ¿estamos todavía a tiempo de integrar medidas más drásticas para impedir esto? Me refiero a que, por ejemplo, me tocó también ir, por ejemplo, al municipio de Chicontepec cuando comenzaba esto de la pandemia. Cerraron las puertas a la gente foránea, no nos dejaban pasar aunque fuéramos a trabajar. ¿Será este tipo de medidas necesarias aquí en Tamazunchale o qué ha faltado? Hablemos por parte del gobierno municipal. ¿Qué medidas han hecho falta y qué medidas estamos a tiempo aún de tomar? Más allá sabemos de la importancia que tenemos nosotros de cuidarnos nosotros mismos, pero finalmente también hay una responsabilidad por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado y qué medidas se pueden tomar aún para poder, digamos, mantenernos en este verde transparente, por así decirlo? Se ha estado trabajando con todos los sectores, el educativo, con la Secretaría de Comunicaciones, pero efectivamente es eso, ¿no? Y muchas veces ni siquiera los choferes son los dueños de las unidades. Y hemos tenido pláticas con los dueños de las unidades y ellos se comprometen, pero bueno, ya el empleado hace otra cosa y efectivamente sabe que cuando haya el retén, pues tienen que ir todos protegidos. Es una cuestión de mucha irresponsabilidad, o sea, de nada sirve. Quienes se están engañando son ellos. Quienes están engañando son ellos y la misma población que accede a subirse, ¿no? Porque yo también como usuario tengo ese derecho de decirle, ¿sabes qué? Ponte el cubrebocas y que se lo pongan todos, porque así tenemos que viajar. Pero somos dados al no pasa nada, ya pasó lo peor, al a mí no me va a tocar. Desafortunadamente esa es la situación. Medidas, se ha platicado con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes, las alcaldesas. Hay quienes se metieron de forma increíble y se los seguimos agradeciendo. Incluso en una reunión en la capital del estado con los secretarios de estas dependencias, le decía la opción de decir sí, remitan unidades al corralón, ¿no? Pégales en lo económico y ahí es en donde se van. Pero también a veces en no querer crearse problemas o lo que sea, pues no se han tomado otro tipo de medidas que sin duda yo creo que serían de alto impacto. Digo, con que metas 2 o 3 al corralón, los demás lo van a, los demás por lógica o la mayoría va a atender las indicaciones que se tienen que seguir, pero pues no se ha dado y no es nuestra facultad hacer ese tipo de actividades. A mí lo más que me corresponde en el transporte pues es dar recomendaciones o que regalamos cubrebocas, y en los establecimientos o en el comercio ahí sí puedo suspender. Lo demás, lo que son las iglesias, los templos, también se han mostrado la mayoría con muy buena participación, conscientes con las medidas de seguridad. Hubo quien suspendió actividades, pero también ha habido quien ya también se salió del huacán, ¿no? O sea,
Hay que señalar a los que agarran la fiesta, pero también a los que no es la fiesta, pero agarran otro tipo de actividades que son de alta concentración de gente, de alto riesgo, y que también vamos. Yo creo que lo importante y lo fundamental es de que a estas alturas, el de dónde están los casos, el de yo no conozco a nadie, el de dónde están los muertitos, eso quedó en el olvido. Creo que a estas alturas todos sabemos de casos, todos nos hemos enfermado, o muchos nos hemos enfermado, conocemos de gente querida o conocida que perdió la vida. Entonces ya no podemos tener esa postura de incredulidad, ¿no? O de escepticismo. Ahorita, a estas alturas, ya todo el mundo sabemos qué es el COVID, cómo se transmite, cómo me puedo proteger y lo que cuáles son las consecuencias de no cuidarme. Y está en nuestras manos, a estas alturas ya es responsabilidad también de todos como familia y todo. Y si me invitan a una fiesta o si me invitan a un evento, si es muy necesario, pues acudir, o si de verdad tengo muchas ganas de salir, lo puedo hacer. Puedo organizar una salida con mi familia, hacer alguna actividad o alguna actividad ahí deportiva, también individual, también eso se les pide, que tengamos esa cuestión, la actividad física en medida de lo posible de forma individual, en forma de grupo todavía es muy riesgoso. Digo, hay muchas cosas en las que ya se avanzaron. Ahora, todo el mundo señala, ya hay COVID porque ya pasaron las campañas políticas. Claro, o sea, no. Las campañas políticas, en verdad, ahí había una baja transmisión, pero no dejó de haber casos. Pero era un momento en donde ya nadie veía ni siquiera las ruedas de prensa, ¿no? Todo el mundo se olvidó de COVID y todo el mundo se enfrascó con su, como dice el profe, con su gallo y está bien, pero pues de toda esa movilidad, de todas esas actividades, no podemos no esperar consecuencias. Claro que hay consecuencias y ahorita las estamos midiendo, pero el limitar esas consecuencias y limitar esos daños es responsabilidad de todos. Entonces, al igual que ir a un mitin político, o ir a una fiesta, o ir a un concierto, o ir a un evento religioso, o ir a un viaje, ya es responsabilidad mía, ¿no? Yo creo que a ninguna de esas actividades es obligatorio ni forzoso ir. Ya sé yo si por mi bien y por el bien de mi familia, si me arriesgo y si acudo, y si me cuido o no me cuido. Doctor, en este mes se han iniciado la temporada de lluvias y pues ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué va a pasar ahorita con todo esto que tenemos en torno a la salud? Pues en cuestiones de inundaciones y eso, pues, tener mucho cuidado también, tener lo básico, indispensable a la mano, por si en algún momento en las partes bajas hay que salir, pues llevar ahí lo indispensable, sobre todo de documentación, ponerse a salvo. Ya el año pasado ya tuvimos una situación por una creciente que hubo en plena pandemia y le entramos y hubo gente albergada y todo salió afortunadamente bien. La semana anterior tuvimos una situación ahí en el municipio de Axtla que también se estuvo atendiendo. Bien, pues hemos aprendido a dar ese tipo de atenciones también con todo esto, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con todo esto y así hemos estado trabajando con los compañeros de las unidades de salud de todos los perfiles, en que prácticamente estamos retomando todas nuestras actividades habituales, que en un momento sí fue todo COVID o casi todo COVID, y ahorita es todo lo demás y COVID. Entonces, cuidar en qué la gente, en qué puede servir, en qué nos puede ayudar, en eso, en que tengan lo mínimo siempre, lo mínimo indispensable, lo muy necesario, para que inmediatamente en cuanto haya una crecida
o empecemos a ver que suben los niveles del río, que tome eso y que me ponga a salvo. Y si hay necesidad de albergarse, que se alberguen. Estamos ahí para atenderlos y los ayuntamientos están para facilitarles todos los insumos necesarios en lo que pasa el riesgo. ¿Qué les pedimos también en las colonias? Es el que le den el destino final adecuado a la basura, porque tristemente todos los baldíos son basureros clandestinos, ¿no? Me espero a que se descuide el vecino y le aviento la bolsa de basura, ¿no? Entonces, toda esa basura cuando hay corriente, pues hace que se llenen o que se colapsen las alcantarillas y que haya inundaciones. Entonces, una cosa son los desastres naturales y la naturaleza que con su fuerza y que el cambio climático y todo lo que le hemos ayudado para que nos esté afectando cada vez con más ímpetu, y otra cosa es lo que yo siga haciendo como ciudadano, que siga haciendo mal. O sea, si tenemos lleno de contenedores, pues no me cuesta nada caminar al contenedor y dejar ahí mi basura. Si ya sé qué días pasa el camión, pues no pasa nada si dejo la basura un día más y espero al siguiente día que pase el camión. Pero pues todavía nos falta tristemente mucho por mejorar como sociedad, y ese tipo de cuestiones es lo que está o lo que facilita también que haya inundaciones en ciertos sectores. Entonces, pedirle a la gente que sea consciente en ese sentido. Y bueno, hablando de inundaciones y de lluvias y de crecientes y todo eso, pues lo que nos deja, que también son problemas dermatológicos, aparte de las pérdidas económicas o materiales que tienen las familias, el gran riesgo que tenemos con dengue, ¿no? Que somos una zona endémica, que en este momento sí tenemos casos identificados, que los hemos trabajado y que los compañeros siguen y han estado toda la pandemia trabajando las 24 horas del día. Dengue es un programa que se trabaja de mañana, tarde, noche y madrugada, y que se están haciendo las actividades, pero la fumigación, como le llama la gente, no es la medicina, no es lo efectivo. No puedo estar fumigando cada semana. Si le doy destino final a la basura, si no estoy acumulando cacharros o artefactos que no le dé utilidad en mis azoteas o en mis patios, se van a disminuir los criaderos del mosco, por ende va a haber poca proliferación de mosco y debe haber pocos casos o casos de dengue focalizados que me den la oportunidad de trabajar ahí en el cerco epidemiológico y que no tenga un brote importante, porque hay que recordar que dengue también mata. Entonces, pues estamos amenazados por todos lados, pero pues aquí seguimos firmes. Pepe Ávila, una rapidita, ¿con qué nos con el doctor? Nada más, no me quiero quedar con la duda y para que la gente también entienda esto. Hablaba usted de que ha existido, doctor, mucha gente asintomática en el transcurso de todo esto de la pandemia y pues las dudas se crean. Nada más, explíquenos ¿qué diferencia hay. O sea, me refiero a que asintomático significa que soy inmune, o es totalmente incorrecto esto que se ha surgido también como comentario de la gente. No. Un asintomático es alguien que se infecta. Yo me puedo infectar y ser asintomático. Yo pude haber estado hace una semana o 5 días con alguien enfermo, a lo mejor en una fiesta, conviviendo, brindando o jugando fútbol o en el trabajo también. Alguien que ya estaba enfermo. Aquí lo delicado de COVID es de que antes de que yo presente síntomas, 2 días antes, yo ya puedo estar infectando gente. Y la gente, pero eso hablando de sintomáticos. Los asintomáticos están infectados, infectan gente, pero en ningún momento presentan ninguna sintomatología, nada. No, un asintomático difícilmente se va, o sea, no.
no presentan nada, ni escurrimiento, ni dolor de cabeza, ni un estornudo, ni dolor de garganta, nada. Pero es alguien que está infectado y que está infectando a más personas. Ese es lo peligroso, que entre la comunidad hay asintomáticos sin el uso de cubrebocas, y si el resto de la población tampoco trae cubrebocas, pues seguramente vamos a seguir teniendo infectados, y mientras fueran asintomáticos, qué bueno, pero estamos teniendo hospitalizados que incluso ya están vacunados, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte. Bien, bueno, tenemos saludos de Osiris Legaspi, está viendo el video, manda a saludar. Janet Reyes Contreras continúa con las medidas de recomendación que emite la Secretaría de Salud. ¿Con qué nos vamos esta mañana, mi querido doctor? No, pues agradeciéndoles nuevamente, es un gusto verlos nuevamente, ya tenía casi un mes, un gusto verlos, seguimos aquí, ahí pues esperando o viviendo este incremento que esperemos que no se convierta en ola, y esperemos de verdad que con el apoyo de la gente se pueda contener, se pueda limitar, y que no tengamos que estar hablando de un cambio de color epidemiológico en algunas semanas. Entonces esto es tarea de todos, las medidas ya las conocemos, y nosotros, ahora sí que nosotros sabemos de qué color queremos estar. Estamos a tiempo, vamos a tomar medidas, ya no se les pide que se detengan y que suspendan actividades, ni mucho menos, simplemente que las hagan de forma responsable y con todos los cuidados, para ya no estar afectando a nadie de manera económica. En caso de un cambio de color, sí se tendrían que suspender ya por protocolo algunas actividades y disminuir algunos aforos. Entonces ahí se impacta la vida de toda la comunidad. Entonces hay que pensar en esas personas, y hay que pensar también en que cada vez que vayamos alargando esto se va prolongando el que pueda haber un próximo retorno presencial a las escuelas, que eso sin duda también está generando un daño irreparable en los niños y en los jóvenes, porque todo ese alejamiento de las aulas difícilmente lo vamos a poder resarcir. Y para servirles en la jurisdicción sanitaria también, las 24 horas todos los días, con todo gusto. Terrones Castillo, usa el cubrebocas, no bajes la guardia. Leticia Carranza, gracias por las recomendaciones mismas que ya sabemos y hay que ponerlas en práctica. Querido doctor, un placer tener nuevamente. Mi Pepe Ávila Castañeda, como siempre, un placer estar aquí esta mañana. Y esto nos da la oportunidad de seguirlo invitando para que nos acompañe hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8, no le cambie, continúe con nosotros. Da más visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Da más visión, la imagen de nuestra Huasteca.